En algún lugar de las frías y grises aguas del Atlántico Norte, hay un barco que nunca debió sobrevivir, ni a las tormentas, ni a la guerra, y definitivamente no a las historias. Y sin embargo, hoy, más de 80 años después, todavía navega. Y según las personas que trabajan a bordo, no navega solo. Esta es la historia del barco más embrujado que aún sigue en funcionamiento hoy, el RMS Queen Mary. Cuando el Queen Mary fue botado en 1936, no era solo un barco, era un palacio flotante. Construido por la Cunard Line, este enorme transatlántico representaba la época dorada de los viajes por el Atlántico, un tiempo en el que cruzar el océano era un evento lleno de elegancia y espectáculo. Sus grandes salones estaban llenos de candelabros, música de jazz y pasajeros vestidos con smoking y elegantes vestidos de noche. Celebridades, políticos y viajeros adinerados cruzaban el Atlántico a bordo de este barco. Pero debajo de la madera pulida y las sonrisas impecables, algo más oscuro estaba ocurriendo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Queen Mary fue transformado. El lujoso transatlántico fue despojado de su decoración y repintado con un gris opaco de camuflaje. Sus elegantes camarotes se convirtieron en barracones estrechos. En lugar de turistas adinerados, ahora transportaba a miles de soldados a través de aguas peligrosas. El barco ganó un nuevo apodo, el Fantasma Gris. No porque estuviera embrujado, sino porque los submarinos alemanes apenas podían verlo entre la niebla y su increíble velocidad. El Queen Mary era tan rápido que podía escapar de la mayoría de las amenazas en el océano. Pero la velocidad no evita las tragedias. En 1942, en el punto más intenso de la guerra, el Queen Mary viajaba junto a otro barco, el HMS Curacoa. Lo que ocurrió después es uno de los accidentes más inquietantes en la historia naval. Al Queen Mary se le había ordenado que nunca se detuviera, pasara lo que pasara. Detenerse en medio del Atlántico hacía que los barcos fueran vulnerables a los ataques de submarinos. Así que cuando las dos embarcaciones se cruzaron accidentalmente, ocurrió lo imposible. El Queen Mary atravesó directamente al Curacoa. El crucero se partió en dos. Y en las heladas aguas del Atlántico, más de 300 marineros quedaron atrás. El Queen Mary siguió avanzando. Tenía que hacerlo. Durante décadas, ese momento se convirtió en una sombra que persiguió la historia del barco. Y algunas personas creen que el océano no fue lo único que lo recordó. Después de la guerra, el Queen Mary volvió a su servicio de lujo. Los pasajeros volvieron a llenar los salones de baile. La música resonaba por los pasillos. Pero comenzaron a surgir historias extrañas. Pasos en pasillos vacíos. Puertas que se abrían solas. Y en medio de la noche, el sonido de alguien corriendo por la cubierta. Miembros de la tripulación hablaban en voz baja sobre un joven marinero visto cerca de la sala de máquinas. Un hombre con ropa naval antigua que desaparece cuando alguien se acerca. En otra parte del barco, visitantes han reportado escuchar risas de niños, aunque la piscina cercana lleva décadas cerrada. Hoy, el Queen Mary ya no cruza océanos. En cambio, permanece permanentemente atracado en Long Beach. El barco fue convertido en hotel y museo en la década de 1960. Miles de huéspedes se hospedan allí cada año, y muchos de ellos se van con historias que no pueden explicar del todo. Las cámaras de seguridad a veces captan sombras moviéndose por habitaciones vacías. Los huéspedes reportan zonas de frío repentino en pasillos que deberían estar cálidos. Incluso investigadores paranormales han pasado noches a bordo del barco buscando respuestas. Algunos dicen que el barco absorbió décadas de emociones humanas: alegría, miedo, tristeza y guerra. Otros creen que los espíritus del pasado nunca se fueron realmente. Pero quizá el detalle más inquietante no sean las historias de fantasmas. Es la historia misma. Los barcos son lugares donde la vida ocurre con intensidad. La gente celebra, viaja, lucha en guerras y a veces muere. El Queen Mary transportó a más de 2 millones de pasajeros a través del océano durante su vida útil.
Cada uno dejó atrás un pequeño fragmento de su historia. Y quizá los barcos recuerdan. Las paredes de acero guardan ecos durante más tiempo del que imaginamos. Así que hoy, cuando los visitantes caminan por los pasillos tenuemente iluminados del Queen Mary en medio de la noche, y escuchan pasos detrás de ellos, se dan vuelta. Pero no hay nadie. Y tal vez sea porque el barco ya no es solo un barco. Es una cápsula del tiempo. Un lugar donde el pasado todavía permanece. Silencioso. En la oscuridad. Esperando. Aún navegando a su manera.